Bacanuchi tan famoso, eres noticia mundial, la impureza de tus aguas causan desastre ambiental. La minera Buenavista quiere al río para drenaje, ahuyentando a los turistas de estos hermosos paisajes. El corrido lo compuse casi para no errarle el tamborazo, por el golpe que nos dieron a 23,000, 25,000 ciudadanos, pobladores del río Sonora. Fue un agravio y una auténtica injusticia. Se comentó que fue el peor desastre ecológico debido a la minería. Pues por descuido de Grupo México, protegido por el mal gobierno, hizo un derrame. Aparte que tiene muchos tóxicos, todos se nos vino y cayeron en la presa Hermosillo. Y Sonora tiene que desaparecer tarde que mañana con cánceres y todo. La presa La Angostura, que colinda con nosotros, ahí se puede ir por el otro lado de carretera federal, va a ver cuando bajan los niveles sulfatada el agua. Y de ahí descarga la presa El Novillo y del Novillo va y descarga los campos agrícolas del Valle del Yaqui. Entonces todos Sonora estamos amolados. Buenavista, 6 de agosto del año 2014, íbamos bien galopando y frenaste nuestro trote. Y aquí estamos amolados. ¿Por qué? Porque nos perjudicó. Aquí no estamos trabajando más o menos bien. Mi señor y yo teníamos muy buen mercado, pero se vino el derrame y cayó la venta. Mi pequeño comercio de venta de Xiltepín quedó como un boxeador que anda luchando dentro del cuadrilátero, quedó en el boxeo, quedó noqueado por un nocaut técnico, posiblemente para no levantarse jamás. Agricultura quedó en nada, la agricultura. Ahorita si acaso hay agricultura, nada más forraje, alfalfa, zacate, pastura para el ganado, nada más. Tenemos mucho gasto en comprar el agua, desde el más chiquito hasta el más grande, comprarla para tomar. ¿Ves? Por el hecho de que hay agua en la llave, pero no sabemos qué tanto nos afectará si lo usamos de continuo por los niños, ¿no? El cáncer ya está presente, de Hermosillo a Cananea, por culpa de un empresario llamado Germán Larrea. Ha habido muchos casos de cánceres, de muchos problemas, riñones simplemente, piel y toda la gente tiene problemas y el agua no es apta para consumo humano. Estamos sentenciados a morirnos de cáncer. Ya mucha gente ya se está muriendo de cáncer. Comprobado. Vayan ustedes, si creen que digo mentira, vayan pueblo por pueblo. Ya hay gente dañada por cáncer y otros que ya se han muerto y otros están en vías de morirse, ya están en agonía. Y en todos los pueblos de Topahue hasta Cananea. No es que yo les esté inventando, es la verdad. Hay mucha gente que ya está enferma de cáncer proveniente por la misma contaminación. Pues ahorita hay mucha gente de los chamaquitos, de las criaturas chiquitas, que de la vista, que nos miran y que pues vienen la compañía, que vienen a apoyar al pueblo, vienen y no quieren poner lentes, lo que quiera uno, ¿no? Hasta los oídos y todo eso, que es una enfermedad que pues no sabemos de qué vienen eso. Pues yo digo que la contaminación, porque no, antes era, pero no como antes ahora. En las regiones mineras hay un peligro latente, del norte sueltan represos para arruinar a mucha gente.
Cuando inicia UVEAS, que viene COFEPRIS de la Ciudad de México, hacen una encuesta. Pero esa encuesta fue totalmente manipulada. Porque la pregunta era, ¿estuvo usted en contacto directo con el agua del río? La gente no tiene malicia, ni tiene por qué andar mintiendo, no sabe para qué lo van a usar. El derrame supuestamente ocurrió el día 6, pero se sabe que era desde antes. Se avisa al día 8 y hasta el día 12 de agosto, 12, es cuando se ordena a través de Conagua el cierre de los pozos. Entonces díganme ustedes, ¿cuál habitante del río Sonora no estuvo en contacto directo con el agua contaminada? Todos. Con esa encuesta que les platicaba, ¿qué sucedió? Que bueno, empiezas tú a manifestar problemas, vas a la UVEAS, te atienden y te dicen, tiene dermatitis, no tiene nada que ver con el derrame porque aquí dice que usted no estuvo en contacto con el agua contaminada. Y como las primeras manifestaciones de cualquier problemática se pueden confundir con cualquier cantidad de enfermedades, pues tenían el as bajo la manga. Principales metales, aluminio, entre otros. ¿Qué hacen? Vienen aquí enseguida, ahí donde estamos ahorita, te toman tu muestra y dicen, te dan un consentimiento informado y luego te dan un cuestionario. Te dicen, ¿cocina usted qué tipo de utensilios? Si utiliza, por si tienes plomo, ¿no? Si utilizas material de vidriado, si utilizas sartenes o ollas de cacerolas de aluminio, ¿cuántas veces y si tú tomas antiácidos? ¿Por qué? Porque los antiácidos contienen aluminio y magnesio. Por eso, o sea, totalmente haciéndose una recopilación para que cuando ya a los 381 que nos hagan un estudio a donde a nadie le salgan metales, entonces ya no es necesaria la clínica y entonces cerramos. Pero nosotros no hemos tenido una atención especializada. No queremos enfermarnos más. Y nosotros lo que estamos pidiendo es un hospital nuevo, con todo lo necesario habido y por haber. Pues buenos médicos, buenas medicinas, buenos aparatos. El UVEAS hay. No hay tal. Está la oficina ahí de los doctores, pero no te recetan más que puras aspirinas. Si ya sabes que tu mal no se remedia con eso, ¿a qué vas a ir ahí a perder tiempo? 2,000 millones de pesos montó del fideicomiso, inventan puras mentiras para evadir el compromiso. Oímos decir que habían aportado 2,000 millones de pesos, pero de hecho hicieron las cosas mal, porque aquí era el primer pueblito que llegó a la contaminación, ¿no? Aquí, como le dice, en la toma de agua, hay un comité que tenían que verlo entrevistado para que supieran quién tenía toma de agua y quién no. En el sector agrícola hay un comité que es presidente Giral, secretario y tesorero, que tenían que haber llegado a ver quién tenía parcela para darle el apoyo, ¿no? En lo que es en la ganadería, tenían que verme entrevistado, ¿tiene ganado o no tiene? Porque él dice que tiene 100 o 200 cabezas. A nadie le preguntaban, de los que tenían que ver, para ver si, no, se pusieron y repartieron ese dinero a los muchos, que yo soy uno de los ejidatarios que no tocó ningún 5 de nada. Lo triste del caso y lo más extraño, que el fideicomiso de 2,000 millones de pesos que entregó Germán Larrea, el dueño de la mina Buenavista del Cobre en Cananea, Sonora, se lo entregó al gobierno federal, pero aquí no llegó el dinero. Se quedó en otros bolsillos, entregaron una bicoca, una baba, unas monedas, nomás entregaron, pero para callarnos la boca.
pero no fue el pago adecuado ni fue el pago preciso, sino que fue una auténtica injusticia. En la danza del dinero hay pensamiento mediocre, al rico lo hacen más rico y al pobre lo dejan pobre. Yo aparecí en la lista, aparecí en el sistema y allá en Hermosillo fui el primerito por el hecho de las muletas que me hablaron. En todo aparecía, menos en el morral del cheque. Me hicieron pedir dinero para ir. Después tuve que venir a buscar trabajo para pagar lo que pedí en dinero para ir a recibir ese apoyo, cual no se hizo. ¿Quién se lo robó? ¿Quién se lo robó? De Bacanuchi en el norte hasta el suroeste Topahue, la gente quedó enojada por culpa de los desagües. Dame un político que le interese el pueblo de México. Todo el tiempo nos dicen las garantías para los mexicanos, como ahorita en estos tiempos de políticos. Los mexicanos hay que saber que son los políticos. Nosotros somos mexicanos de temporal de un ratito nomás. Damos el voto ahora el día 1 de julio y nos pintan un violín. ¿Qué pasa? Los mexicanos son los políticos, nosotros somos escoria. El presidente de la República, Peña Nieto, nos ha ignorado el problema que tenemos nosotros aquí. Y el gobernador pues, está en la cárcel encerrado ahorita, no está por bueno, ¿no? Tampoco nunca nos ayudó. Y la gobernadora que tenemos también nos ha ignorado. Estamos en el abandono, todos los municipios del río, no nomás nosotros, Ures, todos. Por todo el río Sonora corre segura la muerte, a buena vista del cobre no le importa nuestra suerte. Pues respecto al río, el problema más grande que hay, que no se va a resolver el caso. ¿Cómo lo van a limpiar? Aquí anduvo el gobernador, el que está en la cárcel ahorita. Andaba limpiando el río con carretillas, con palas, con gente. Y yo les dije, si no es criatura, para que la limpien. ¿Cómo va a ser posible eso, que quieran tapar el ojo como el sol con un dedo? Eso nunca lo van a lograr. Debe haber medios para limpiar esos ácidos que estén en el río, ¿no? Pero no hay esperanza de alivio aquí, no crean. Aquí vamos a estar muriendo poco a poco. Que ese río es nuestra condena, más lenta, más rápida, como gusten, a una sentencia de muerte. Queremos la vida de antes, nada falte, nada sobre, la culpable de este lío es buena vista del cobre. Ya con esta me despido, desde Arizpe hasta Hermosillo, la minera Buena Vista nos dejó puro piojillo.